Adelante, José Pepe Vallardi, gracias por estar ahí. ¿Cómo andamos, Néstor? ¿Bien? Pero espectacularmente bien, yo asustado con el día de hoy. Hablando de clima, me puedo asustar de varias cosas, pero hablando de clima. Está claro, está claro, está claro. Pero bueno, todavía parece que vamos a tener frío algunos días más. Así que cuidémonos. Sí, claro. Bueno, había transmitido que pensaba encarar dos hechos que se dieron en esta semana pasada. Uno que tiene que ver con el intento de asesinato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y otro que tiene que ver con el tema del resultado electoral o el resultado del referéndum, del plebiscito constitucional en Chile. A ver que en algún punto va a haber una matriz común que tiene que ver con las políticas que se llevan adelante por la derecha articulada a nivel continental. Y ya estuvimos hablando la última vez, hace 15 días, hablamos de la política del lawfare judicial, hicimos un desarrollo respecto a cómo se estaba generando o generalizando esas políticas estimuladas desde la derecha y hoy traigo dos temas. Uno que tiene que ver con el tema de, el modus operandi de la derecha apelando a lo que vendría a ser la violencia en política, que no es nuevo el instrumento de la violencia en política, pero es un instrumento que pone en cuestión las democracias en los países de la región y en el mundo, diríamos, porque hay violencia política también que se desarrolla en otras latitudes. En este caso, hace pocos días creo que salió un pequeño, no sé si podcast o una pequeña comunicación que hizo Pablo Iglesias, que fue sometido también a violencia desde el punto de vista político en España y que generó, digámosle, un videíto que decía que planteaba los 5 pasos a través de los cuales se estimula la violencia. Y esto lo vinculo al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y planteaba, en esos 5 pasos hay una estrategia de desarrollo de los mismos que pasa por, en primer lugar, sembrar el odio. Para sembrar el odio se utilizan los medios de comunicación, desde distintos medios vinculados a la derecha, y se utilizan las redes, digámosle, sociales. Se siembra odio a través de noticias, muchas de las cuales van dirigidas a el segundo paso que él plantea en este tipo de violencia, que es el de deshumanizar a los rivales políticos, o sea, estigmatizarlos, deshumanizarlos y someterlos a una parte importante de lo que tiene que ver con el escarnio a nivel público. Un tercer punto que tomaba Pablo Iglesias y que yo comparto es lo que tiene que ver con la politización de la justicia y aplicar lo que se llama la guerra judicial o el lawfare del que estuvimos hablando hace 15 días. Quiere decir que a través de transmitirle a los medios, desde incluso los sistemas judiciales corrompidos, que en muchos países de América Latina existe, por suerte en el nuestro, yo he dicho mucho tiempo, desde hace mucho tiempo que no, pero desde esos sistemas judiciales corrompidos lo que se hace es transmitir a los medios de comunicación para que estos reproduzcan elementos que son los que se pretende, digamos, con los que se pretende de alguna manera acusar a determinados liderazgos políticos para generar ese nivel de estigmatización, yendo contra o generando las condiciones de ir contra el principio de presunción de inocencia, ¿no? Nadie tiene que probar su inocencia, sino que quienes tienen que acusar tienen que probar de alguna manera la culpa. Esto lo vimos de manera muy flagrante en el caso de Brasil,
primero con Dilma, pero fundamentalmente con el objetivo central que tenían en Brasil, que era la estigmatización y quitar a Lula de la carrera electoral de 2018. Incluso hoy gente sigue reproduciendo, lo vi en unos programas en estos días, de que en realidad todavía siguen los juicios contra Lula. En realidad los juicios contra Lula, el Tribunal Supremo Federal había anulado los juicios en Curitiba, los mandó a Brasilia para que ahí se procesaran, y en Brasilia terminaron archivándose más de 22 juicios que se le había implicado, por lo que yo llamo, lo he llamado los delincuentes con toga, que era el grupo de operaciones de Curitiba, el grupo operativo de Curitiba con el fiscal Deltan Talañón y con el juez Sergio Moro. Entonces, este tema de la aplicación del lawfare judicial es otro de los mecanismos que se desarrollan. Y hay ese nivel de estimular el odio, de hacer crecer el odio, de hacer crecer, diríamos, la enemistad, la animadversión, o lo que sea sobre determinados referentes, lo que puede llevar a que en determinado momento a alguno, vamos a suponer que se actuara en forma individual, o algún perturbado mental actúe y lleve adelante acciones que pueden derivar en ataques como el que sufrió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hay un quinto punto que pone bien Pablo Iglesias, y que lo vimos todos en estos días, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, que tiene que ver con asegurar, sin ningún tipo de pruebas, que todo esto que pasó es un montaje armado por la víctima. Esto lo vimos con mucha fuerza en Argentina, pero también acá hubo comunicadores que en realidad transmitieron o transmitían que el tema central de todo era un circo armado por la propia víctima, en este caso la vicepresidenta Fernández de Yo Kirchner. lo escuché de algunos uruguayos acá en la vuelta de las piedras, hermano. Por eso lo digo. No, y algunos lo escribieron, ¿no? Algunos que tienen Twitter y que ponen la carita en el Twitter, porque la mayoría no pone la carita, son guapos de Twitter, muchos, pero algunos que ponen Twitter, referentes de la derecha, y comunicadores incluso, pusieron en cuestión este tema, reproduciendo y subiéndose a esta lógica, ¿no? Quiero pensar, por una cosa que voy a decir después, que esto está articulado en la región de América Latina, está articulado entre quienes mantener el status quo, ¿bien? En quienes quieren mantener las prebendas, en quienes quieren mantener, diríamos, sujeto o sometido a los pueblos latinoamericanos, ¿está bien? Está articulado a través de una red, y esa red se llama Atlas Network. Esa red lo que hace es poner a quienes financian mantener el status quo con los centros de difusión de determinadas ideas a nivel de las sociedades latinoamericanas. Acá hay también gente vinculada a Atlas Network en Uruguay. Muchos de ellos reciben recursos financieros y económicos para hacer esto. Quiero pensar que algunos de estos lo hicieron por debilidad mental y no por estar sujetos a recibir necesariamente dinero para difundir esas ideas. Quiero pensarlo. No es que sea tan ingenuo, pero quiero que en algunos casos pensar eso. Esto tiene que ver con una política a través de la cual la derecha llega a la conclusión que en situaciones pacíficas de relacionamiento pacífico al interior de las sociedades, y poniendo en juego ante la opinión pública las verdades de cada uno de los sectores, también están convencidos que en general pierden, por lo cual esta apelación a la violencia política es una apelación que tiene un sustrato de construcción, que tiene toda una construcción de pasos para desarrollarse, y en la que debemos estar de alguna manera alertos. Y lo digo porque si uno ve el desarrollo de los acontecimientos, hay medios de comunicación jugando en esto, punto primero, ¿está bien? Hay comunicadores jugando en esto, punto segundo, ¿está bien? Y hay un estímulo muy fuerte en las redes sociales a la descalificación, las noticias falsas y la estigmatización de los adversarios o referentes, en este caso,
mayoritariamente referentes o adversarios de las fuerzas de izquierda o progresistas. Este es un dato de la realidad que quiero vincularlo también a el desarrollo de lo que termina sucediendo de alguna manera en Chile con el plebiscito constitucional. Y en ese sentido, lo de Pablo Iglesias se condice también con algo que escribió hace pocos días un intelectual portugués, sociólogo de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Coimbra en Portugal, que se llama Boaventura de Sousa, ahora está retirado, ya tiene 82 años, es de la década del 40 del siglo pasado, en el que también insiste en cuál es la política de la derecha en la región, en Iberoamérica, diríamos, ¿no? En la región de la península ibérica y también en la región de América Latina. También se da en muchos lugares de Europa esto, así que no debería extrañar. Pero Boaventura de Sousa plantea que, bueno, que hay un estímulo de la accionar de la nueva derecha a las políticas de odio, ¿está bien? Esto coincide con lo que planteaba Pablo Iglesias, que hay un manejo de las noticias falsas y de la manipulación mediática. Acá también vuelve a poner el papel de los medios de comunicación y vuelve a poner el papel de las redes sociales. Y ese accionar, ¿está bien? Él dice que se usan estos instrumentos juntos o separados y que muchas veces al utilizarlo depende qué instrumento se use de la eficacia que se evalúe previamente que puede tener ese instrumento. Incluso llega a plantear otros, ¿está bien? Obviamente el tema de la neutralización político-judicial, lo que hemos estado hablando sobre el lawfare, la estigmatización judicial con el apoyo de los medios a través de la utilización de poderes judiciales que han sido pervertidos o han sido cooptados por estos sectores de la derecha, plantea también la eventualidad del fraude electoral. Ahora lo vamos a ver incluso con mucho cuidado en lo que tiene que ver con el tema de algunas realidades de América Latina, y llega a plantear y no descarta, dice, un instrumento que siempre existió, que fue el de la eliminación física del adversario. Diríamos, cuando, todo, Lado. claro, cuando todos los instrumentos en realidad terminan fracasando, no se ha dudado en llegar a la eliminación física del adversario. Y dice, si bien se ha asesinado a muchos liderazgos en materia de izquierda, muchas veces para mantener el status quo también se ha terminado asesinando, ¿está bien?, a actores que no provienen necesariamente de la izquierda, pero que se oponen al mantenimiento del status quo en lo que tiene que ver con seguir sometiendo a las sociedades latinoamericanas a la situación de exclusión de importantes sectores. Esto ya lo habíamos visto, creo, una vez que hablamos de Colombia, cuando la muerte de Lesier Gaitán, ¿no? Que no venía de Sí, la izquierda, venía del Partido Liberal, y también en la década del 90 la muerte de Galván, ¿no? Que era un candidato que se estaba oponiendo a continuar con las políticas que se venían desarrollando en Colombia. Quiere decir que esto no es para nada novedoso, ¿no? Incluso podríamos ubicar que la muerte y el asesinato de liderazgo ya ha estado presente en los propios Estados Unidos, ¿no? Hasta el día de hoy, en realidad, se sigue sin saber quién mató a John Fitzgerald Kennedy, se le acusa a Lee Harvey Oswald, ¿no? Que después fue asesinado por Jack Ruby, ¿está bien? Cuando en realidad hoy está determinado que Oswald fue incapaz con el arma que trabajaba, ¿está bien?, de haber podido disparar en los tiempos en los que las balas que mataron a Kennedy incidieron. Pero esto ha quedado como escondido, ¿no? Bueno, podríamos hablar de Martin Luther King, podríamos hablar de otros asesinatos políticos que ponían en cuestión muchas partes del status quo de esto. Ahora bien, esos instrumentos también han estado presentes y la izquierda chilena tendrá que analizar el tema de esta derrota que sufrió el apruebo a la reforma constitucional. ¿Está bien? Recordemos que en el 2019, en octubre de 2019, se había dado situaciones de protesta sobre la realidad económica y social que vivía Chile. ¿Se acuerdan que hubo un incremento de 30 pesos
precio del transporte, y eso estalló que cientos, miles de jóvenes se largaron a las calles en protesta. Todos trataron de explicarlo por los 30 pesos, en realidad la explicación era que había que superar, eran 30 años, no 30 pesos, 30 años de exclusión. Eso después llevó a una salida, que fue la salida de a llevar adelante una reforma constitucional, y en esa reforma constitucional, si se llevaba adelante la reforma constitucional, a través de qué mecanismo se iba a llevar, y se llevó adelante primero una votación que planteaba si iba a haber o si debía haber reforma o no, y cuál era el mecanismo, y tuvo cerca del 78% de respaldo el tema de que hubiera una reforma constitucional y 79% que fuera a través de una constituyente. En este contexto, llegamos a las elecciones del año, ahora cuando gana Boric, ya ahí había cambiado un poco la composición electoral a la hora de elección de presidente, ya no había esos 79, esos 80, sino que hubo una pelea, una disputa importante entre las candidaturas de Boric y la candidatura de Kast, que significaba la candidatura de la derecha y de la ultraderecha, y se llegó ahora al resultado electoral de la prueba y el rechazo, y en ese sentido ha tenido fuerte impacto, que creo que lo tienen que analizar los chilenos, porque nosotros hacemos una lectura externa del tema, y tienen que analizar cuál es el papel que en realidad toca a las fuerzas populares que desean los cambios, y en mi opinión la necesidad de que se entienda el trabajo político permanente más allá de tener los votos necesarios para consagrar una alternativa X. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá que se tengan los votos para consagrar un texto constitucional como se tuvieron, lo que importa es saber cuál es el grado que se tiene de convencimiento en la sociedad, y el grado de convencimiento en la sociedad sobre determinados objetivos solo se logra con trabajo político de cercanía con la gente. Y el grado, Ahora, ¿sí? Pepe, Diga. hace 30 años casi, si yo no me equivoco, corregime los años, pero que está gobernando la socialdemocracia en Chile y no pudo ganar la cabeza. A ver, ha habido derecha, ha habido alternancia, ¿no? En la concertación chilena, y la derecha, ultraderecha, y la, diríamos, socialdemocracia, democracia cristiana en alianza después de la salida de la dictadura pinochetista. ¿De acuerdo? Sí, El problema que esa salida fue condicionando, diríamos, a una sociedad como la sociedad chilena, que recién en la última etapa, en esta última etapa que yo he escrito en 2019, logró manifestar su desacuerdo, su desagrado con el nivel de exclusión que se había tenido o que se tiene en la sociedad chilena hoy, se tiene todavía después de 30 años de salida o de construcción democrática. El problema más grande para mí respecto al texto constitucional es que la convención nace con mucho apoyo, después problemas adentro de la convención van deslegitimando dicho apoyo, porque los medios de comunicación también juegan para tratar de deslegitimarla, y después ciertas posiciones de maximalismo, maximalista, en relación a por dónde caminar, sin que esto hubiera estado prendido adentro del imaginario social como necesidad, generaron la posibilidad de que hubiera ataques, y en esos ataques obviamente tuvo un papel muy importante en los medios de comunicación, y en esos ataques no solo tuvo un papel muy importante en los medios de comunicación, sino que todo lo que hemos estado hablando sobre noticias falsas podríamos llegar a repasarlo. No voy a ser creativo en esto. Sí creo que hay que tener claro que se contrarresta con trabajo político, con cercanía a la gente, con cercanía, con trabajo político permanente, con el trabajo, digámosle, cara a cara. Es la forma de contrarrestar algunas de las cosas que hemos visto acá, que son el accionar de la derecha. Y dice... el 95% de los medios están en manos de tres grandes grupos de poder económico, manejan Exacto, casi el 95% de los medios. exacto. Entonces, yo digo, ¿qué alternativa tenemos nosotros? Nosotros en general, ¿no? Esto vale para Chile, vale para Uruguay, vale para cualquier lado. Primero, los medios alternativos, ¿está bien?
hay que tenerlo presente. Ustedes son parte de ese trabajo cotidiano para hacer pensar a la gente como medio alternativo, ¿está bien? Pero también la alternativa de tener el contacto cara a cara, el trabajo permanente, el trabajo pegado a la gente, el trabajo de, 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 de convencimiento, porque en todo importa el mensaje y el mensajero. Y esto creo que lo tenemos que tener presente. Pero para que se entienda gran parte de lo que ha sido la ofensiva, de los medios, de los medios como noticia falsa y de las redes sociales. Dice Boaventura en un artículo que salió en página 12, creo que salió el 5 por ahí, está bien que en Chile un activista de derecha arrepentido denunció un enorme conjunto de redes de WhatsApp que diariamente se combinaban para hacer una tendencia en las redes sociales, contra alguien o contra alguna medida. El contenido concreto de los mensajes falsos varía de un país a otro, dice Boaventura. Por ejemplo, en el caso de Chile, seleccionó él de la cloaca, se le llama la cloaca, la basura mediática, ¿está bien? Informativa, algunos mensajes. Ejemplo, si votás sí, o sea, si era el apruebo, ¿no? Si votás apruebo, serás un ciudadano de segunda clase. El nombre de tu país cambiará y la bandera también cambiará. Dividirá al país en varios. Después, otro mensaje. No habrá policía que te proteja de los inmigrantes y los indígenas que tomarán el poder. Las mujeres podrán abortar horas antes de dar a luz. Las mujeres no podrán ir al parque a dar un paseo porque tienen miedo a los inmigrantes que pueden violarlas. No se podrá comprar agua embotellada ni hielo. No habrá educación privada ni salud privada. No habrá propiedad privada en general. Nos quitarán nuestras casas y nuestras tierras. Prohibirán la religión. Todos estos mensajes eran llamados para votar no a la reforma constitucional. Y arriba agregaban, dado la inmigración que ha tenido en Chile, como la vemos, en nosotros también, ¿no? Van a llevar a venezolanos y haitianos a votar. Acá también lo dijeron en el 2019 en las redes, ¿no? Que decían que se iban a inscribir en el registro cívico para poder votar venezolanos que estaban en el país, ¿no? O sea, para que se entienda claro. Así que, en realidad, hay una ofensiva mediática que tenemos que tener presente, lo que trabajamos en política, para neutralizar ese accionar de la derecha. Corresponderá a los chilenos evaluar bien si fueron muy maximalistas, si no había condiciones para determinadas cosas, para pasar de lo que se llama de la constitución reaccionaria de Pinochet de la década del 80 a una de las constituciones más avanzadas como texto, que era la que pretendían sacar ellos en esta oportunidad. Pero lo importante, en mi opinión, es tener claridad en el trabajo político para que haya síntesis en la cabeza de los, en este caso nuestros compatriotas, pero los compatriotas chilenos o quienes sean, de cuáles son las medidas que se plantean, cuáles son los fundamentos políticos, cuáles son los fundamentos ideológicos y tratar de neutralizar lo que termina siendo una enorme ofensiva que, vamos a entendernos, es programada y planificada. La apelación al odio lo he planteado acá. En la elección de Brasil ahora, hoy no sabemos todavía qué ha pasado en 7 de septiembre, hoy es el día del grito de Ipiranga, y en realidad el presidente Bolsonaro iba a unir en los actos conmemorativos del Día de la Independencia Brasilera con su propia campaña electoral, y hay una apelación al odio muy manifiesta, ¿no? Muy abierta en Brasil, que incluso pone, ¿está bien?, en cuestión, lo ha hecho Bolsonaro y lo hacen gran parte de sus seguidores, el sistema electoral electrónico del voto electrónico en Brasil, ¿está bien? Y no es descartable, y muchos están denunciando, que esto de poner en cuestión el voto electrónico, el mismo voto que por el cual llegó a presidente Bolsonaro, y ponerlo en cuestión, sea ambientar, ¿está bien?, una denuncia de no reconocimiento del resultado electoral en las elecciones de todo. Por lo cual, tenemos que tener presente las complejidades del escenario. No para flagelarnos, decir no se puede hacer, no se puede, porque el trabajo político es el trabajo de cercanía, para neutralizar el accionar político mediático y el accionar político que se da en las redes, que vuelvo a repetir, es articulado, es parte de una estrategia global, es parte de esa estrategia política ideológica de la derecha y de la ultraderecha, que llegó a la conclusión hace rato, ¿bien?, de que
en condiciones normales, democráticas, de intercambio pacífico, siempre puede llevarlas de perder y de ahí su apelación a la violencia. Así que valga estas reflexiones para ponernos a pensar, cabeza fría, hacia dónde y cómo se debe trabajar desde el punto de vista político, ¿no? Ahora, hacerme recordar, vos sos más te tengo que cantarte la justa, vos sos más veterano que yo. Entonces, cuando yo era buribo ya era adolescente un poco mayor. Pero el tema ese de la violencia, yo recuerdo en las chacras donde yo me crié, el viejo Camilo, mi papá y otros peones por ahí que trataban de acercarse a la izquierda, cómo se les generaba un desprecio inigualable, el desprecio, le podían tratar de cualquier cosa porque era un hombre que pensaba, yo no Sí, digo ya ni de izquierda, creo que el viejo mío visualizaba hacer algunas cosas que le parecía que estaban mal, sí, claro, 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 siendo claro. veinteañero, treintañero. Es Así, decir, el odio que había contra el general Liber Seregni en aquel momento, que incluso se llegó a atentar hasta contra la vida de él, y sí, otros en América Latina. sí, Si sí, uno, yo que lo veo a la distancia ahora, teniendo la edad que tengo, 63 pirulos, ¿cómo estamos ahora imbuidos por los personajes, por las televisoras, por los medios de comunicación en Argentina? No tanto como el brasilero por el tema del idioma, pero la sí, opereta, la operación es la misma. y la misma. En cuanto al procedimiento de generar el odio, tan es así que yo me topaba el otro día haciendo gimnasia, yo hago recuperación cardíaca con algunos compañeros, vecinos, vecinos como yo, con las mismas problemáticas que uno, pero imbuidos de la violencia, así, güey, mirá, esta vieja mejor la ha generado ella los problemas. Despreciaba, uno lo escuchaba y decía, ¿qué manejará de esta de Cristina? ¿Qué sabrá de la operación del expresidente que estuvo anteriormente que embargaba el país? Sí, sí, ¿Cómo manejan esos medios y cómo se perpetúan? Y uno lo traslada al Uruguay y dice, ¿qué está pasando en Uruguay hoy? sí, Hay algunos políticos que el vecino, que está mirando el programa ahora, era impensable que el viejo Santoro, sí, que el sí, viejo Dardo Ortiz, sí. yo qué sé, que hasta el propio Jorge Valle, que era un poco más desbocado, tuviera el nivel político de ataque, de agresividad que tiene hoy algunos del sistema político uruguay. Así es, así Es es. increíble. A Una ver, virulencia desembosada que decir, pero esto no podía pasar. Estamos a 2 años y medio, 3 años. Pero ni pasa. hablar. A ver, vamos a entendernos. Yo viví la época esa a la que vos haces referencia, que yo soy más viejo. Estamos hablando, había un montón, un conjunto grande también de mentiras aplicadas desde el punto de vista general y que generaban violencia política. Estoy hablando de antes de la dictadura, ¿no? O sea, estoy hablando de que si gana el Frente Amplio, en realidad se van a llegar los niños a Rusia y a Cuba, que se los van a, poco menos que a comer el oso ruso, que nos van a invadir, que esto y que lo otro. Toda esa parafernalia publicitada existió. Vino también articulada, ¿está bien? Vino también articulada, porque esto no es de los últimos periodos, vino articulada ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y venía articulada desde los Estados Unidos. La apertura de archivos de los Estados Unidos dejó en evidencia que había directores de medios de comunicación, de páginas políticas de medios de comunicación acá, que fueron contactados para invalidar a Jacobo Arbenz en Guatemala, en una visita que hizo a Uruguay. Estoy hablando de directores que después fueron medios prestigiosos, directores de páginas políticas de los medios de comunicación. Pero vino la dictadura. Salimos de la dictadura y hubo un nivel de entendimiento, de racionalidad, donde muchos, algunos de los cuales tú citabas ahora, muchos legisladores, muchos referentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, entendieron la necesidad de articular relacionamiento político desde la disidencia en un marco de respeto y de no invalidación. Esto fue así. Hasta, te voy a nombrar uno que me acordé ahora, hasta el viejo Tarigo. Sí, 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 claro. Darío era, a ver, nadie le puede poner en cuestión su carácter de demócrata, aunque fuera conservador, pero había en los niveles de entendimiento de procesar la política con un estilo uruguayo institucionalizado. ¿Eh?
Ahora aparecen algunos referentes, ¿no? Que en realidad están volviendo a vender el oso ruso, los niños que se secuestran, los delincuentes, y están sentados en el Parlamento, ¿no? Algunos y algunas, para decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Que en realidad lo que hacen es estigmatizar al adversario y generar odio, y generar animadversión y odio, el que después se reproduce con muchos débiles mentales en este sistema de Twitter, ¿no? O sea, muchos, algunos son trolls, por lo cual trabajan para estimular determinadas noticias, ¿no? Como troll, algunos serán pagos, otros serán troll militantes, pero algunos otros, en realidad, ¿está bien? Son débiles mentales que estimulan el odio muchas veces desde el anonimato. Y estimula muchas de esas noticias que después tu vecino capaz que le llega porque alguien leyó que dijo esto y lo otro y él la termina reproduciendo, ¿no? Esto es la realidad de lo que se termina viendo. Esto descompone la democracia, esto elimina y pone en alto riesgo la institucionalidad de un país. Tengámoslo presente. Y tengámoslo presente para trabajar con la gente, con ese vecino, con la cantidad de vecinos de esos que pueden estar siendo subsumidos o influidos por esta forma de actuar. Esto es el llamado, diría. Me quedo con algo elemental para mí, que nunca lo había escuchado. Por lo menos tan bien conjugado como lo dijiste vos. Yo no lo había escuchado. Capaz que es elemental el Vox Populi por ahí. Hay que llegar con el mensaje y también saber ubicar el mensajero. Sí, Que dé confiabilidad a ese mensaje, porque ese mensaje puede caer en saco roto si el mensajero no tiene determinado responsabilidad o prestigio frente al mensaje, frente al exacto, recibidor. exacto. En realidad esto está visto desde hace mucho tiempo que hay entornos fríos y entornos calientes. Entornos fríos quiere decir entornos más o menos distantes, o entornos calientes son entornos que cuentan con la afectividad del vecino, la afectividad del compañero de trabajo, la afectividad del que labura, la afectividad de lo que sea. ¿Está bien? Los mensajes tienen un componente que es forma y contenido, y tienen un componente que es mensaje y mensajero. ¿Está bien? Tengamos Sí, claro. presente esto para el trabajo político de neutralizar una estrategia comunicacional de la derecha, que es la principal estrategia que hoy tiene para impedir el proceso de transformaciones en Uruguay y en la región. Y cerramos el bloque, pero me voy con una que la dejo picando y también. Es importante el rol de los medios de comunicación, es importante los medios alternativos, pero nada sustituye el mano a mano De acuerdo. y no esperar que venga el dirigente, sino transformarse en uno en dirigente, De acuerdo. que tiene De que ver con acuerdo. el mensaje y el mensajero, porque yo puedo llevar un buen mensaje y ser el mensajero de ese buen mensaje. De acuerdo. Y hay que tener claro el papel de los comunicadores, ¿no? Sí, Porque claro. la empresa puede hacer lo que quiera, ¿está bien? Y yo sé que es necesario darle de comer a los nenes y darle de comer, eso lo tengo claro, ¿está bien? Pero en algún momento hay que decir el comunicador, que tiene una función social muy importante, hasta dónde va en reproducir las mentiras. Porque si no, creo que se va de lo que es su imperativo ético en una sociedad democrática en lo que tiene que ver con el papel de los medios. No Gracias, Pepe. es el caso de los medios alternativos. Arriba. Nos seguimos Los viendo. medios alternativos también es de esto un poco, ¿eh? Bueno, está bien. También es de esto un poco porque, no, porque hay un fenómeno, Pepe, vos lo sabrás, pero hay un fenómeno que es, ¿quién alimenta a veces los medios alternativos y las cosas demás? Muchas veces hay compañeros que, o vecinos, vecinas, que sanamente reproducen una cosa que alguien la tira allí. Sí, sí. Y a veces la tiran los grandes medios porque están utilizando todos los espacios. Los grandes medios también están saliendo por los medios de comunicación alternativos, es decir, por los YouTube, por los Facebook, por los Twitter y demás. Tiran las cosas ahí para que nosotros opinemos de eso y dejemos de opinar de otra cosa. Claro, claro. Es decir, seguidores de una noticia muchas veces falsa o Sí, sí. medianamente no es la verdad verdadera. Está claro. Hay que saber atrás de qué pelota se corren. Usted lo ha dicho, Pepe, pero estamos claritos hoy. Gracias. Nos vemos, Néstor. Nos vemos, Arriba. vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, abrimos los teléfonos, vamos arriba.